acudiendo los cristianos a la confesión ante un sacerdote. Y también, pues, ver un poco por qué lo rechazan los hermanos cristianos separados. Vamos por esto último, ¿no? Vamos a ver que, pues, nuestros hermanos, ellos justifican de cierta forma que ellos no se confiesan ante un hombre porque van a decir, también como los católicos van a decir, pues que es un pecador también. ¿Cómo vamos a ir ante otro pecador? Solamente es Dios el que perdona pecados. Él es puro y Él nada más sería el único, pues, en perdonar nuestros pecados. Entonces, hay varios textos, como este de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía, aquí subrayo esta palabra, confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Y en este texto, confiar es fiarse de alguien, creer en alguien que va a cumplir con algo, ¿no? Yo le entrego un dinero, le entrego un bien, o le confío un secreto, y creo que esa persona lo va a guardar o va a cumplir en devolverme, pues, la suma de dinero. Pero confiar, aquí no es confesarse, aquí es más, el texto de Jeremías ni siquiera tiene aquí en el versículo ni en el contexto la idea de la confesión de pecados. Aquí no se trata de eso, ¿no? Obviamente, nosotros como católicos y cristianos que somos, no creemos que el sacerdote sea quien nos perdone los pecados. Como vamos a ver, Cristo, luego que ha derramado su sangre, ha dado su vida en la cruz por nosotros, con lo cual nos obtiene el perdón de pecados, pero a continuación, el día primero de la semana, el domingo que resucita, él va a presentarse ante los apóstoles, sacerdotes, por cierto, para soplar sobre ellos el Espíritu Santo y darles esta facultad propia de él, de ser Dios, de perdonar pecados. Ya lo vamos a ver en un instante más. Bien, entonces, acá no se trata de que nosotros confiamos en un hombre, no, de aquí no entra. El texto bíblico no se refiere, pues, a que haya que confiar en alguien. Nosotros no estamos confiando en un hombre. Vamos, porque Cristo mandó a confesarnos ante un sacerdote, como lo vamos a ver en un rato más. Bien, entonces, el otro texto es de Juan, es de la primera carta de Juan, el apóstol, en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Miren, si decimos que no tenemos pecado, o sea, todos pecamos. Los hermanos evangélicos tienen una creencia de que la sangre de Cristo, su muerte redentora, ya y reconociéndolo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el evangélico, el hermano evangélico, va a decir de que todos sus pecados, habidos y por haber, ya le son perdonados, tanto los pasados, digamos también como los del tiempo presente, y de aquí los futuros de 5, 10, 20 años. Incluso pecados gravísimos como podría ser una violación sexual o adulterio, ¿no? Esos ya también ya están perdonados para ellos, eso está en su pensamiento. Pero aquí el texto de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, va a tener una controversia gravísima con esta idea que tiene el hermano evangélico de que sus pecados ya le fueron perdonados, todos, como dijimos, lo del pasado, presente y futuro. En cambio acá San Juan, el evangelista y apóstol, nos va a decir en tiempo presente
que si decimos que no tenemos pecados, yo pongo un paréntesis aquí, porque ya me fueron perdonados en la cruz de Cristo, entonces prácticamente estaría contradiciéndose aquí, porque no, vuelvo a decir, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Miren cómo la palabra de Dios contradice aquí la doctrina evangélica. Y a continuación dice el texto que estamos leyendo. Y la verdad no está en nosotros. Peor, ¿no? Porque si no hay verdad, hay mentira. Continuemos. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, repito, pero si confesamos nuestros pecados, bien, entonces hay una cuestión aquí de que no es que ya Cristo con su muerte, el derramamiento de su sangre, ya nosotros quedamos libres de todo pecado. O sea, que ya no habría necesidad de estar confesando nada porque ya Cristo nos lo obtuvo, ya nos perdonó. Entonces, hay contradicción entre la doctrina evangélica y la palabra de Dios. A ver, volvamos al texto. Versículo 9, decimos, pero si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí surge otro inconveniente para el hermano evangélico. Si primero dice que ya todos sus pecados le fueron perdonados en la cruz de Cristo, ahora dice que pues hay que confesarlos y que Dios pues nos perdonará nuestros pecados. Eso es en el entendimiento de ellos, ¿no? O sea, que uno no se confiesa ante un sacerdote, sino directamente ante Dios. Pero aquí está una contradicción y hasta dos. La primera, a saber, es que entonces, si confesamos nuestros pecados ante Dios, querría decir que no fue suficiente en su pensamiento de ellos eh, la muerte redentora de Cristo, ¿no? Porque ahora hay que confesar los pecados ante Dios. Bueno, pero este no es el caso y aquí viene la segunda contradicción, porque Cristo sí va a dejar a los sacerdotes, a los apóstoles como sacerdotes a perdonar pecados, porque simplemente aquí hay una coma. En el versículo 9 que nos dice, pero si confesamos nuestros pecados, coma, que eso lo vamos a ver en un momentito más del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23, que Cristo da la potestad de perdonar pecados que Él tiene, se la da a los apóstoles. Y luego, una vez que los confiesa ante el sacerdote, Dios es el que perdona el pecado en el sacerdote, a través del sacerdote. Bien, luego vamos a ver, vamos continuando. Entonces, y miren que la confesión nos dice aquí el texto, nos limpia de toda maldad. Dios nos limpia de toda esa impureza de pecados. Pero ellos tienen otro texto que está en el siguiente capítulo de la misma carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Es decir, vuelve a refutar la doctrina protestante que dice que ya lo hemos dicho anteriormente, de que la sangre derramada por Cristo en la cruz y su muerte ya nos purificó, ya nos perdonó de todos los pecados, habidos y por haber. Continúo. Pero si uno peca, es decir, que el cristiano puede pecar, si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, en las mayores contradicciones del hermano separado, el hermano cristiano separado, va a decir que ya no necesitamos un sacerdote porque tenemos ante el Padre
un defensor que en este caso es Jesucristo. Bien, pero bueno, no es así tampoco, ¿no? Porque ciertamente estamos, los católicos, confesamos nuestros pecados ante un sacerdote y está Cristo defendiéndonos, abogando por nosotros en los cielos, ante el Padre. Jamás creemos que lo haga la Virgen María, que lo haga algún santo. No, no, no. El único que puede abogar por nosotros en la presencia de Dios es Cristo, Jesús, en esta cuestión de los pecados. Obviamente que podemos pedir algunas intercesiones a nuestros hermanos vivos en el cielo, ¿no? Para que Cristo se apiade por nosotros, ¿no? Porque en Cristo, que es la cabeza, y la iglesia, que es su cuerpo, hay una unidad. En esa unidad somos hermanos de Cristo. Nuestros hermanos vivos en el cielo, como lo dice la carta, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, del versículo 9 al 11, que ahí están clamando, están vivos. Entonces, somos hermanos e hijos de Dios en Cristo Jesús, por lo tanto, también nosotros podemos, o en este caso, los hermanos santos ya en el cielo pueden también interceder a nuestro favor, por medio de Cristo, en Cristo Jesús, no directamente el Padre, sino por Cristo, que es la cabeza, ¿no? Quien abogará por nosotros ante Dios. Bien, entonces de esta manera se aclara lo que los hermanos evangélicos, ellos creen, por eso es que no se confiesan, pero nosotros queremos ver otros textos en los que muy claramente observamos que Cristo ha dejado la confesión, dado que el pecado trae graves consecuencias en la vida de la persona. En un momento las catequesis, pero que no se quede, que no se conozca que existe el texto bíblico del que mencionábamos antes, que los hermanos separados, para ellos les causa bastante conflicto, ahorita lo vamos a ver, es pues de la carta, perdón, del Evangelio según San Juan, y aquí lo tenemos, que es el Evangelio según San Juan capítulo 20, vamos a leer del versículo 22 al 23, que es en el cual nos vamos a centrar. Dicho esto, sopló sobre ellos, los apóstoles, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Mire, está soplando sobre los discípulos el Espíritu Santo, están recibiendo al santificador, ¿no? Al paráclito, al intercesor, al abogado. O sea, se están llenando del Espíritu Santo, que es abogado también, el paracletos. Versículo 23, y aquí viene, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y lo decimos nuevamente, gloria a ti, Señor Jesús, porque has querido que el hombre sienta, perciba, oiga, vea una bendición cuando el sacerdote le va absolviendo los pecados en el nombre, no de él, no de su poder, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la Trinidad. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. No es aquí la prédica, aquí no se trata de que a través de que, como los hermanos evangélicos dicen, no, que aquí se está recibiendo, que la persona va a recibir el perdón de Dios, porque cuando los apóstoles o sucesores, los obispos están predicando, están recibiendo el perdón. No es así, porque, a ver, vamos a ver el texto anterior que veíamos, aquí está, de Juan 20, del versículo 19, estamos viendo que es el anterior, y nos quedamos en el versículo 21, Jesús le dijo otra vez, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío.
y la pregunta aquí, la pregunta de cajón, o del, como dice un hermano apologista, Hugo, no me acuerdo, siempre me olvido su apellido, dice, la pregunta del millón, ¿no? Como el Padre me envió, también yo os envío. ¿A qué envió el Padre a Jesús si no fue a perdonar pecados, a salvar al hombre del pecado, de la muerte, darle vida? Así también yo os envío, dice Jesús a los apóstoles. Entonces, este es Juan 20, versículo 21, y ahora vamos al texto, pues, que continúa, 22 y 23, que es el que leíamos, que aquí está, ¿no? Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, etc. Entonces, si Jesús fue enviado a perdonar pecados, ahora Jesús les está dando esta autoridad como Dios que es a un hombre de perdonar pecados, a un hombre, y no solamente a los apóstoles, ¿no? Sino pues a todos los sucesores de los apóstoles. Entonces, tenemos esta oportunidad de que hermanos católicos y evangélicos, si me escuchan, han llegado hasta aquí, de que hay un instrumento para perdonar pecados que es un sacerdote a través de él. No tengamos miedo, la vergüenza luego también se nos irá cuando recibimos la absolución de los pecados. Saldremos libres, sanos interiormente, felices, a empezar nuevamente la vida y seguirla en santidad.